Bien, en la clase de hoy vamos a hablar del tejido epitelial y en las siguientes clases de los otros tipos de tejido. Hacer un repaso, habíamos dicho que los tejidos son conjuntos de células y además de materiales extracelulares que están organizados para llevar a cabo una o varias funciones específicas. Y los clasificamos en cuatro: el tejido epitelial, que es del que vamos a hablar hoy, el tejido conjuntivo, el muscular y el nervioso. Cada uno de estos con características y funciones particulares. Estos cuatro tipos de tejidos animales se subdividen a su vez, por ejemplo, el epitelio glandular en epitelios de revestimiento, en epitelios glandulares y un extra que acá no está, que algunos órganos sensoriales también están formados por epitelio sensorial. Bien, el tejido conectivo, vamos a ver en la siguiente clase, que es, es muy variado en cuanto a estructura y función, el tejido nervioso y el tejido muscular. Centrándonos un poco en lo que nos interesa en la clase de hoy, que es el tejido epitelial, vamos a ver que inicialmente, durante la etapa embrionaria, al inicio del desarrollo embrionario, somos un embrión trilaminar. Está formado por un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Y cada uno de los diferentes tipos de tejidos que tenemos provienen, se originan en una de estas hojas. Bien, particularmente el tejido nervioso surge a partir del ectodermo, el tejido muscular y el conectivo a partir del mesodermo y a partir del endodermo surge el tejido epitelial, pero curiosamente el tejido epitelial no solamente surge a partir del endodermo, sino que también del mesodermo y del ectodermo. Bien, o sea que el origen de los tejidos epiteliales va a depender de dónde esté ubicado ese tejido epitelial para saber si viene del endo, del meso o del ectodermo. ¿Cuáles son las principales características del tejido epitelial? Vamos a ver que los tejidos epiteliales se caracterizan por presentar células, bien, en las cuales están muy estrecha la relación entre ellas, por lo que encontramos prácticamente nada de matriz extracelular. Bien, vamos a encontrar la presencia de una lámina basal en los epitelios, bien, en la región basal de las células epiteliales, ¿tá? Y separa el tejido epitelial del tejido que lo subyace, que es un tejido conjuntivo. Muchos de las células epiteliales presentan una superficie libre, bien, en el cual podemos encontrar algún tipo de especializaciones de membrana. La organización de las células epiteliales nos permite que existan uniones entre las células, que vimos en la clase pasada cuando vimos membranas biológicas. Vimos que hay especializaciones entre una célula y la otra célula y algunos tipos de unión de anclaje entre la región basal de la célula y la lámina basal. Bien, la presencia de este tipo de características, así como la heterogeneidad de la composición adentro, tanto de la distribución de organelos como de los elementos que forman la célula, hace que nosotros nombremos a estas células como células polarizadas. Bien, o sea que varían la función dentro de la célula y la organización interna. Bien, muy importante es que los tejidos epiteliales son avasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentan este sistema vascular con el cual intercambiar sustancias, sino que se nutren a través de difusión, gracias a que por debajo existe un tejido conjuntivo, que en la siguiente clase vamos a ver que opuestamente a este es muy vascularizado. Y dado que revisten las superficies internas y externas del organismo,
son epitelios que están sometidos a mucho estrés, ya sea de tipo mecánico, químico. Entonces, son epitelios que tienen, son tejidos, perdón, que tienen una muy alta renovación. ¿Tá? La tasa de renovación de los epitelios, en algunos casos es mucho más alta. Bien, por ejemplo, en el caso de la piel, bien, es un epitelio con altísima renovación. Bien, hay otros que también casi todos se renuevan mucho, cada uno lo que necesita. Bien. Acá simplemente les dejé una imagen de una microscopía óptica tratada con hematoxilina de dosina, donde se puede ver claramente la presencia del tejido conjuntivo por debajo del epitelio, una lámina basal, especializaciones de membrana en la región apical, todos los núcleos de las células y en este caso las células tienen una forma que se llama cilíndrica. Bien, en comparación en la imagen, para que puedan ver cómo lo vamos a ver en microscopía y cómo era el croquis que les mostré en la diapositiva anterior. Bien. ¿Para qué sirven los tejidos epiteliales? Tienen, dependiendo de cuál sea su estructura y dónde estén localizados, cuál va a ser su función. Bien. En general, dependiendo siempre de la estructura, van a tener función de protección, van a hacer una barrera selectiva, van a permitir el intercambio y el transporte de sustancias, algunos van a ser tejidos epiteliales de absorción, otros lo serán de secreción y los que tienen células sensoriales podrán tener función receptora. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la membrana celular, que es la región apical, y la lámina basal, que es la región que está apoyada contra la lámina basal? En estas regiones vamos a encontrar algunas estructuras que van a permitir la adhesión, la barrera física, la unión y el sostén de las células entre sí. Podemos encontrar especializaciones que permitan hacer que el epitelio sea un armazón y a su vez un filtro selectivo. Estas estructuras permiten que las células epiteliales sean lo que llamamos células polarizadas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que una célula está polarizada? Quiere decir que hay especializaciones diferentes en las diferentes regiones, no solamente de la membrana plasmática, bien, sino que además tenemos una distribución heterogénea de los organelos y de las concentraciones de sustancias dentro de la célula. Bien. Los tejidos epiteliales y las células epiteliales en la mayoría de los casos son células polarizadas. Bien, y podemos encontrar estructuras de unión célula-célula y estructuras de unión célula lámina basal en las diferentes regiones de la célula. Bien, entonces podemos encontrar en la región más apical uniones estrechas, podemos encontrar uniones adherentes, demosomas, uniones en hendidura o de tipo gap, en la región célula-célula, mientras que en la unión célula-matriz o lámina basal vamos a encontrar hemidemosomas y un tipo especial de unión que es establecido por actinas. Estas células dijimos que son polarizadas no solamente en estructura, sino que también en función. Bien, quiere decir que presentan estructuras diferentes a lo largo de la célula y también cumplen estas secciones de la célula diferentes funciones. Bien. Entonces veremos que en esta imagen intenté demostrar cómo la composición química es diferente en cada uno de los dominios celulares, generando una función diferente para cada uno de estos dominios. Con respecto a la clasificación funcional, habíamos dicho que teníamos epitelios de revestimiento, es el caso de la tráquea que les mostré hoy. Podemos tener epitelios glandulares asociados a epitelios de revestimiento, es el caso de una sección del tubo digestivo, donde podemos ver que hay epitelios de revestimientos asociados a glándulas, o sea, a células epiteliales que tienen la capacidad de secretar, y epitelios sensoriales, en los cuales no nos vamos a detener mucho, pero es importante que tengan claro que algunos de los órganos sensoriales están formados por células epiteliales especializadas, como en el caso de esta imagen de microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver
las células ciliadas de la oreja, del oído, ¿tá? Que nos permiten la audición. ¿Cuál es la principal característica las principales, perdón, características de los epitelios de revestimiento? Son la posición estrecha de las células, o sea, una célula está estrechamente asociada a la otra, que los vamos a encontrar tapizando tanto superficies externas como internas de nuestro cuerpo. Bien, y según la localización en la que los encontremos, o sea, en qué lugar estén revistiendo, van a tener función protectora, en algunos casos función secretora y en otros casos función absortiva. ¿Tá? Si nos ponemos un poco a pensar en este detalle, nos damos cuenta que función protectora, por ejemplo, tiene nuestra piel, bien, que recubre toda nuestra superficie externa, mientras que función secretora tiene algunas regiones de nuestro tubo digestivo, y absortiva otras regiones de nuestro tubo digestivo. Con respecto a la clasificación morfológica, los vamos a clasificar según la cantidad de capas que tenga el tejido y según la forma de las células de la capa más superficial. Muy importante esto que acabo de mencionar, ¿tá? La forma de las células que forman parte de la capa más superficial. Repasando lo que dije hace unos minutitos, ¿tá? Tenemos según el número de capas en epitelios simples o epitelios estratificados. Bien, y según la morfología celular en planos, cúbicos o columnares o cilíndricos. Lo pueden encontrar de las dos formas en los libros. Bien, ahora, muy sencillo clasificar este epitelio, que es un epitelio simple, donde vemos que las células son planas, por lo cual lo clasificamos como epitelio simple plano. Presten atención a este ejemplo, bien donde tenemos un epitelio claramente estratificado, porque vemos que tiene muchas capas, pero una capa de las células tiene una forma más bien cilíndrica, otras cúbicas, mientras que otras planas. Bueno, ¿cómo clasificamos este epitelio? Por supuesto que es un epitelio estratificado, pero la clasificación siempre es asociada al tipo celular de la capa, perdón, más superficial. O sea que en este caso es un epitelio estratificado plano. Bien, esto es bien importante para la clasificación. ¿Dónde podemos encontrar algunos de estos epitelios? Les puse algunos ejemplitos. Por ejemplo, el epitelio simple plano lo encontramos en el glomérulo y si prestan atención a esta micrografía, lo que están viendo ahora es una porción de nuestros riñones, donde vemos el glomérulo, esta estructura que está acá central, y ven que las células que revisten son células planas. Bien, y encontramos solamente una fila de células planas. Acá tenemos otro tipo celular que forma otra estructura y por acá otra. Entonces acá, epitelio de revestimiento simple plano. Bien. Células cuboidales. Acá me quedó columnar, bien, pero me confundí y tendré que haber puesto cuboidal. Por ejemplo, la glándula tiroides. Los folículos tiroideos, bien, principalmente estas células son cuboidales. Ahora sí, simple columnar la vesícula biliar. ¿Ven cómo la relación de altura es menor que la de ancho? Y ahora multiestratificado, perdón, con muchas capas. Podemos ver, todo esto es un epitelio. Bien, que las capas van cambiando, la forma de las células a lo largo, a medida que avanza hacia la luz del órgano, va cambiando. Prestamos atención entonces a la capa superior y distinguimos que estas células son planas. Entonces, el epitelio del esófago, que es este órgano que estamos observando, es un epitelio estratificado plano. Después tenemos unas clasificaciones extra que a medida que avancemos en el curso las vamos a ir mencionando, que es que los epitelios pueden ser pseudoestratificados. ¿Por qué decimos que son pseudoestratificados? Porque al mirarlos al microscopio nos parece que están formados por varias capas de núcleos, por varias capas de células, porque los núcleos están organizados a diferente altura,
pero realmente hay una única capa celular que presenta núcleos a diferente altura. Algunas de estas células alcanzan la luz del órgano, mientras que otras no. Bien, acá tienen un esquema. Todas las células se apoyan sobre la lámina basal, pero no todas llegan a la luz del órgano. Entonces, solamente hay una capa de células, por lo que es un epitelio simple. Bien, pero la disposición de los núcleos a diferentes alturas nos da la imagen visual de que parecería ser estratificado. Por eso lo clasificamos como pseudoestratificado. Bien. Podemos encontrar este tipo de tejidos, por ejemplo, en el epidídimo, en el órgano reproductor masculino. Bien. Y después tenemos una clasificación también particular, que son los epitelios de transición, que son aquellos epitelios que pueden transicionar de forma. Están presentes en los órganos que sufren deformaciones, bien, por lo que podemos, en condiciones de que el epitelio esté relajado, podemos encontrar, pareciera que tiene mucha más cantidad de capas, mientras que cuando el epitelio está distendido, apreciamos que tiene menos cantidad de capas. En algunos casos podría parecer que es solamente una monocapa. Este es el caso de muchos de los órganos de la vía excretora. Particularmente acá les puse un ejemplo de la vejiga, donde más adelante verán que esto es una vejiga vacía, bien, o sea, no tiene contenido líquido en el momento en que se hizo esta tinción, mientras que la vejiga llena, bien, podemos observar como una especie de monocapa. Los epitelios glandulares. Vamos a ver que, si bien los epitelios de revestimiento están presentes en todas las superficies externas y las superficies internas de nuestro organismo, los epitelios glandulares no están tapizando, sino que están localizados en diferentes regiones particulares. Bien. En algunos casos podemos tener epitelios glandulares asociados a epitelios de revestimiento, como es en el caso de la mucosa digestiva, por ejemplo. O de algunos otros epitelios de revestimiento que presentan glándulas unicelulares, mientras que también estos epitelios pueden estar organizados formando una estructura única y pueden encontrarse células epiteliales de tipo glandular como células individuales o formando órganos propiamente dichos. Bien. La función de los epitelios glandulares es secretar determinados tipos de compuestos, dependiendo qué tipo de glándula sea, hacia las superficies corporales o hacia algún sistema de intercambio, como puede ser la sangre, o de intercambio y transporte, perdón, como puede ser la sangre o la linfa. El desarrollo de los epitelios glandulares tiene una característica que inicialmente eran epitelios de revestimiento, donde algunas de las células son seleccionadas para convertirse en células glandulares. Bien, siempre entonces se van a desarrollar a partir de un epitelio glandular y de un epitelio de revestimiento, perdón, y este epitelio de revestimiento podrá dar origen a dos tipos de células, a células exócrinas o a células endocrinas. Bien, o sea, podrán mantener continuidad con el epitelio de revestimiento, imaginarse y formar este tipo de glándula, a la que llamamos glándula exócrina, o las células secretoras podrán imaginarse del epitelio de revestimiento completamente, separarse físicamente, formando una glándula endocrina. Bien. Clasificaremos entonces las glándulas según a dónde van a volcar sus productos de secreción. ¿Cómo? Glándulas endocrinas, si las vuelcan al torrente sanguíneo. Bien, glándulas exócrinas, si las vuelcan directamente al exterior. Bien, o glándulas parácrinas, en general estas vuelcan su producto de contenido que tiene función en las células que están inmediatamente contiguas. Lo podemos clasificar también según su morfología en células unicelulares, como esta célula calciforme que está en este esquema, bien, o en multicelulares cuando tenemos glándulas que están formadas por más de una célula. Bien.
Por otra parte, los podemos clasificar según el producto de secreción en glándulas mucosas, glándulas serosas o algunas glándulas que tienen la capacidad de secretar mucosa y serosa y las clasificamos de glándulas mixtas. Las glándulas unicelulares las vamos a encontrar extendidas o localizadas mejor en diferentes órganos de nuestro cuerpo, bien, siempre asociados a epitelios de revestimiento. La mayoría de las glándulas unicelulares producen moco, o sea, secretan mucosa, y las encontramos en epitelios de revestimiento. Bien, acá tienen un diagrama de cómo es la ultraestructura de una célula caliciforme, que son estas células de producción exócrina unicelulares, y les puse acá dos tinciones, bien, una de una región del intestino delgado, donde podemos ver todas las células columnares epiteliales, una al lado de la otra, y insertadas en este epitelio de revestimiento, o asociado, mejor dicho, a este epitelio de revestimiento, podemos encontrar las células caliciformes, bien, que son estas que tienen forma de cáliz y que en esta tinción están teñidos con la técnica Paz positivo que permite colorear más eosinofílamente, más intensamente este tipo particular de células. Bien. Las podemos encontrar también en el epitelio respiratorio. Son estas estructuras de acá que también se ven más eosinófilas y que el núcleo lo podemos localizar en la región basal. La cantidad, la población de células que va a tener va a depender de la cantidad de secreción que tenga cada una de estas, de la necesidad de producirse sustancias excretoras que tenga cada uno de estos órganos. Las glándulas exócrinas unicelulares, vamos a prestar atención que se organizan, están formadas por muchas células, por supuesto, y vamos a encontrar una sección secretora, que está acá representada en azul, bien, a la cual llamamos adenómero. Bien, acá está sin cortar y acá es con un corte transversal para que lo puedan ver cómo es adentro. Y una porción excretora o conducto excretor. Bien. De estas vamos a ver un montón y se van a clasificar según cómo sea la forma y la ramificación del adenómero, según cómo sea la forma y la ramificación del conducto excretor. También las podemos clasificar según el mecanismo de secreción que tiene y según la naturaleza del producto químico de secreción, que eso lo vimos recién en mucosas serosas o mixtas. Vamos a mirar algunos ejemplitos. Según la forma del adenómero, cuando el adenómero es de forma tubular, serán entonces glándulas exócrinas tubulares. Si es de forma acinar, que es esta forma así como de pizza, donde vemos que los núcleos están localizados periféricamente, decimos que tiene forma de acino, mientras que decimos que tiene forma de alveolo cuando todas las células de que forman parte del adenómero tienen la misma organización y la luz adentro del adenómero, es mayor. ¿Dónde podemos encontrar cada una de estas? Por ejemplo, tenemos glándulas exócrinas de tipo tubular en el tubo digestivo, son estos ejemplos de acá, de esta imagen. Algunas de las glándulas salivales son de tipo acino, que son estas que están acá. Este es un conducto excretor. Bien, son todas estas estructuras que vemos acá. Ahora vamos a ver que son un tipo particular de acinos, pero por ahora simplemente reconozcan los acinos con los núcleos localizados de forma periférica. Bien, o con forma de alveolo, como en el caso de la glándula prostática, donde vemos que todas las células que van a formar el adenómero están organizadas, tienen la misma forma y la luz del adenómero, es amplia. Según la ramificación del adenómero pueden ser simples, o sea, cuando tenemos solamente un adenómero, que ya vimos que eran tubulares, alveolares o acinares, o estos adenómeros pueden estar ramificados. Bien, tenemos un único conducto de excreción y varios adenómeros. Entonces, acá son simples porque hay un único conducto, ramificadas,
O se pueden clasificar según la ramificación del conducto en compuestas, donde tenemos varios adenómeros, pero también varios conductos excretores. Bien, también compuestas tubulares, compuestas alveolares y compuestas acinares. Es apócrina cuando el producto de secreción se libera por, por una región de la célula que libera gotas. ¿Tá? Se libera una sección de la célula. Es holócrina cuando la célula se desprende completamente de la glándula, bien se rompe y libera su contenido. Y es merocrina cuando simplemente se libera solamente el producto de secreción. ¿Tá? Se forman vacuolitas que se abren al exterior y liberan el contenido. Mientras que acá se forman vacuolas que se liberan completamente al exterior, ¿tá? En el tipo de secreción apócrina. Después habíamos dicho que según el producto de secreción podían ser cerosas, mucosas o mixtos. Bien. Podemos ver, en este caso es una glándula de tipo acinar, porque tiene esta estructura en forma de pizza, con los núcleos localizados más bien periféricamente. Bien, esta estructura va a producir una secreción de tipo serosa, principalmente formada por proteínas y glucoproteínas. Podemos tener acinos mucosos, donde vamos a ver que los núcleos están localizados bien en la periferia, bien el contenido, la composición, perdón, de la secreción está más bien formada por azúcares, que pueden ser mucopolisacáridos, proteoglucanos, pero composiciones más bien de tipo azucaradas, y mixtas, donde podemos encontrar lo que llamamos la media luna serosa, con células de tipo serosa y secreción de tipo serosa, y una región con secreción de tipo mucosa. Acá les dije esta imagen porque en nuestro organismo, ¿tá? Las glándulas mixtas están organizadas de esta forma. Están los acinos serosos, perdón, y los acinos mucosos intercalados entre sí. Cuando nosotros tratamos el tejido y lo fijamos y lo deshidratamos para poder ver, y lo teñimos, perdón, para poder ver en el microscopio óptico, eh, la diferente composición de los productos de secreción mucoso y seroso generan que se organicen que queden organizados para mirar en el microscopio de esta forma. Bien, esto se llama un artefacto de la técnica y no es como realmente están organizadas, sino que, bueno, cuando se deshidratan y pasan por todo el proceso, los observamos así. Bien, y así es como tendríamos que buscarlos entonces a nivel microscópico cuando los queramos. Si quieren profundizar más en bueno, el material de apoyo para esta clase, está en Histología de Ross, bien, que es el libro que yo recomiendo mucho usar porque es bastante sencillo y tiene muchas micrografías. Bien, siempre pueden encontrar en el Cruz Albert, en Biología Molecular de la Célula también, sobre los tejidos básicos. Y el Geneser también es un buen libro de consulta donde están las cosas muy claras. Cualquier duda que quede con respecto a esta clase me pueden consultar a través del foro de consultas de EVA.